Shalom, shalom, que Elohim les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta tercera parte de Descubriendo el Evangelio. Continuamos en este viaje descubriendo este maravilloso Evangelio de Yahshua HaMashiach. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta tercera parte donde nos quedamos. Obviamente la segunda parte, ¿no? Allí en el libro de Oseas, en el capítulo 2. Allí nos habíamos quedado, entonces vamos a continuar donde mismo, ¿no? Oseas capítulo 2, verso 14 al 23. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y a ellos me responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama. Y diré a lo Admi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Amén. Qué maravillosa porción de la palabra de Elohim, ¿cierto? Estábamos hablando de esta esposa que fue despedida, que le fue dada carta de divorcio, ¿cierto? A la cual ahora Yahweh hace memoria de ella, ¿no? Esa esposa que había dicho que tenía 5 maridos, ¿sí? O más bien, cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando Yahshua HaMashiach se encuentra con aquella mujer samaritana y él le pide agua, ¿cierto? Y comienza aquella charla, aquella conversación, la mujer, con aquella mujer, de pronto el maestro le dice, ve y busca a tu marido, ¿cierto? Y ven acá para que saquemos agua. Entonces ella le respondió que ella no tiene marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido, ¿cierto? Porque era aquella mujer a la cual Yahshua le estaba hablando, ¿cierto? Más allá de la mujer, él estaba platicando con Israel, con la casa de Israel, el reino del norte, al cual le fue dada carta de divorcio. Pero esta mujer, ¿no? No se iba a quedar repudiada, por decirlo, aborrecida o repudiada por siempre, sino que él dice que en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali, ¿no? Porque recordemos que ese pueblo que fue repudiado, ¿cierto? El reino del norte, que en principio se dividió y después fue sitiado por el pueblo de Asiria, ¿cierto? Por el reino de Asiria, y fue esparcido por todos los lugares de la tierra, y se olvidaron de Elohim, se olvidaron de su Elohim, y olvidaron inclusive hasta su nombre, y comenzaron a mencionarlo con nombres paganos, con nombre de los Baales.
hasta ese punto llegó este pueblo. Y Yahweh le dice que en aquel tiempo, refiriéndose a un tiempo futuro, dice Yahweh: me llamarás Ichi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Baali. Amén. Porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Mm? Y en el verso 19 le comenta también y le dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y te responderé y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Yahweh. Y conocerás a Yahweh. Entonces, ahí es donde se presenta un problema con la casa de Judá, con el reino del sur, que es uno de los motivos grandes que esta casa, que este pueblo rechazó y se enemistó con Israel en el reino del norte, con las 10 tribus, y rechazaron al maestro por uno de los motivos, ¿ya?, del cual fue rechazado, es por porque el pueblo de Israel del norte, el que fue repudiado, el que fue esparcido por todas las naciones, no podía volver. No era posible que volviera al pacto, no era posible que volviera a ser pueblo de Elohim. Por ninguna manera. ¿Por qué? Porque había sido repudiado. Y cuando una esposa, llevándolo a este sentido del matrimonio, cuando una esposa es repudiada, es divorciada por su esposo, no puede volver. No puede volver a casarse una vez más con su esposo, con su marido. Porque de volver, ambos cometerían adulterio y estarían transgrediendo la ley de Elohim. Y el pueblo de Judá, la casa de Judá, sabía esto. Sabía, por eso que ellos inventaron una religión llamada judaísmo, para de esta forma poder hacer volver a aquellos que pertenecían al reino del norte, a la casa de Israel, hacerlos volver al pacto. Pero Yahshua HaMashiach le da a entender a los fariseos y a los sacerdotes de Israel que ese no era el camino. No era el camino, porque le dijo a ellos: fariseos y escribas hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y después que lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Mm? Por lo tanto, él menciona: yo soy el camino, ¿no?, la verdad y la vida. Es decir, el camino para volver al pacto, el camino para volver a Elohim, es a través del Mashiach. Pero él sabía cómo podía hacer volver a su pueblo. Y dice en el verso 23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a lo Admi: tú eres pueblo mío. Y él dirá a Elohim: Elohim mío, ¿no? Esos son los hijos del profeta Oseas y con aquella mujer, ¿no? Digamos que lo Ruhama significa la sin misericordia. La sin misericordia, que fue lo que primeramente Yahweh le dijo a los hijos de Osea, de que no tendré misericordia de tus hijos. Es decir, no tendrá misericordia de Israel. Y lo Admi, que significa no son pueblo mío. Ustedes ya no son pueblo mío. Pero después, al transcurrir el tiempo y ponerse en acción, por decirlo de alguna forma, el plan glorioso de la salvación, el Evangelio, a través del Evangelio, Él va a salvar a este pueblo. Y ahora les dirá, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, que primero era sin misericordia, ahora sí tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a lo Admi: tú eres mi pueblo. Al que le dijo que no era su pueblo, ahora le dice: tú eres mi pueblo,
pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Amén. Bendito es el Rey. Aquí es donde nos habíamos quedado y aquí es donde comenzamos hoy nuevamente. Amén. Y continuamos en Oseas. En Oseas, en el capítulo 1 ahora, y leemos del verso 8 al 11. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Perdón, me equivoqué. Perdón, mil disculpas. Capítulo 1, verso 8 al 11. Dice, después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Loadmi, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aleluya. Amén. Imagínense que la información que tenemos en estos versos es una información obviamente bastante compactada, ¿ya? En donde Yahweh, el Elohim, nuestro Elohim, dice que después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. ¿Ya? Está hablando a ver, un momento. Me recuerdo el nombre de Gomer. Está hablando de Gomer, de la esposa del profeta Oseas. ¿Ya? Está hablando de Gomer, que de Gomer, después de haber destetado, ¿ya?, a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo, ponle por nombre Loadmi, porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Amén? Aún este pueblo, estando en la dispersión, estando divorciado con Elohim, estando fuera del pacto, igual iba a ser un pueblo fructífero. Fructífero, y iba a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una promesa allí, una promesa de parte de Yahweh, primeramente a Abraham. Cuando él le dice a Abraham que tu descendencia va a ser como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. Una promesa maravillosa, que después continúa con Jacob, ¿cierto? Cuando da la bendición y entrega la primogenitura que le correspondía a uno de sus hijos, al mayor de sus hijos, a Rubén, y se la dieron a Efraín, que era nieto de Jacob, hijo de José, ¿cierto? Al cual Jacob lo adoptó como hijo y le entregó la primogenitura, y le mencionó de que de Efraín iban a salir multitudes de naciones. Multitudes de naciones. Amén. Bueno, no explico más esto porque ya está explicado en los videos anteriores, ¿no? Entonces, aún este pueblo, estando separado, lejos del pacto, dice que va a ser fructífero. ¿Ya? Dice con todo, el verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijo del Elohim viviente. En el mismo lugar donde fueron repudiados, donde fueron echados del pacto, en el mismo lugar se les va a decir, vosotros sois pueblo del Elohim viviente. Y dice que se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, es decir, el reino del sur y el reino del norte, la casa de Judá y la casa de Israel, o la casa de Efraín. Dice que se congregarán y nombrarán un solo jefe,
y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Aleluya. Jezreel es además de ser uno de los hijos de, de Gomer con Oseas, también es un valle. Es un valle allí que está en Israel, ¿cierto? En la cercanía donde estaba la Casa del Norte, en Samaria, que en algún tiempo fue un valle que, no sé, que digamos que quedó seco, quedó infértil, ¿m? Que no se producía nada en aquel lugar, pero hoy, de forma simbólica, por decirlo de alguna forma, es un valle próspero, es un valle fértil, es un valle maravilloso, el valle de Jezreel. ¿Por qué? Porque el tiempo de que esto, de lo que estamos hablando, se cumpla, ya está muy cerca. ¿Amén? Está muy cerca. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo también nos menciona esto en Romanos, en el libro de Romanos, y lo vamos a leer en Romanos en el capítulo 9, verso 23 al 26. 9, 23 al 26, dice, Romanos, perdón, 9, 9, si bien digo 9, 23 al 26, sí. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, haciendo también memoria de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Amén. Hasta ahí. Amén. Entonces, esto es lo maravilloso, hermanos, del plan glorioso de salvación del Evangelio, de que cuando nosotros hablamos, hermanos, de los gentiles, o cuando leemos más bien en la Biblia de los gentiles, ¿cierto? Definitivamente se está refiriendo a las 10 tribus de Israel, a las 10 tribus perdidas o a las 10 tribus que fueron dispersas por todo el mundo, ¿cierto? Lo habíamos mencionado en los videos anteriores, que el pueblo de Israel había sido dividido en dos reinos, reino del sur y del norte. Y posteriormente el reino del norte fue esparcido, ¿cierto? Por los asirios, por diferentes lugares, hasta llegar a transformarse en gentiles, hasta mezclarse con los gentiles y, y olvidar inclusive la identidad de ellos, ¿cierto? Entonces, también a esta gente, a estos hombres o a esta nación se les llamó gentiles, sobre todo de parte de los judíos. Los judíos no se molestaron en llamarlos gentiles porque es en lo que se convirtieron ellos al haber sido echados del pacto, al haber sido echados de la familia de Israel y ya no pertenecer al reino de Israel, se transformaron en gentiles, se mezclaron con las naciones. Pero eso era parte del plan glorioso de salvación, porque allí, dentro de las naciones del mundo, han crecido sobremanera, se han multiplicado, se han eh, multiplicado en las naciones, como también lo mencionábamos recién. Entonces, ahora entendemos que todo aquello era parte del plan de Elohim. Ahora Elohim va a recoger esa red que él esparció por todo el mundo, ¿ya? Y cuando la traiga hacia él, esa red va a venir cargada, llena de gentes, de todas las naciones, de todo pueblo, lengua y nación, como lo dice también ahí en el Apocalipsis, cuando hay una multitud, ¿m? Que también esa multitud que está ahí en el cielo
ya delante del trono de Elohim, se refiere a esta misma multitud de la que estamos hablando, de los gentiles, ¿ya? Una gran multitud de toda tribu, lengua y nación, de todo pueblo ese, ¿cierto? Esa gran multitud. Entonces, leemos de nuevo en Romanos 23 al 26, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Imagínense lo que el apóstol Pablo dice, esto es a nosotros. Él perteneciendo al reino de Judá, porque él era de la tribu de Benjamín, pero como era él apóstol a los gentiles, él se hace como uno también de ellos, de los gentiles, ¿ya? Entonces por eso que dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, dice él. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero los gentiles, a los cuales el apóstol Pablo menciona, no es cualquier persona de cualquier nación. No, sino que es la casa de Israel que está esparcida por el mundo. Porque es a lo que el Mashiach vino. Él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era su gran propósito. Para eso es que fue confeccionado el Evangelio glorioso de Yahshua HaMashiach, para poder volver a traer a su pueblo hacia el pacto. Amén. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Elohim viviente. Si eso no se lo está diciendo a la casa de Israel, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Mm? Al pueblo que fue repudiado, al pueblo que fue echado del pacto, a Israel. Por lo tanto, cuando nosotros, o cuando escuchamos enseñanzas, que por cierto las hemos escuchado repetidas veces, diciendo que ya todo está cumplido, que ya todo se cumplió, que nada falta por cumplirse. ¿Por qué? Creyendo, hermanos, que porque la casa de Judá volvió al territorio ya del Medio Oriente, allí donde está la tierra de Israel, la tierra de Canaán, o donde está Judá, o la tierra de Judea, que hoy en día se conoce como la tierra de Palestina, ¿cierto? La mayoría de las personas, de los religiosos, o la religión tradicional, por decirlo de mejor forma, cree que con eso se cumplió todo. Y no es así. De ninguna manera, porque lo que nosotros tenemos hoy en día en el Medio Oriente con Israel, o con el Estado de Israel, porque ellos adoptaron ese nombre, ¿ya? Pero ese no es todo el Israel. No es todo el Israel que menciona las Escrituras. El que ellos hayan llegado a sus tierras no es toda la profecía que se tiene que cumplir. Lo que allí tenemos es solamente la casa de Judá. La casa de Judá. Y digamos que la casa de Judá es un 30% de todo el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos enseña que el Evangelio, ¿ya?, es para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y para restaurar el reino de Israel. Y el reino de Israel son 12 tribus. Son 12 tribus, por lo tanto faltan 10. Esas 10 tribus, ellos mismos no saben quiénes son porque perdieron la identidad. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, conoce a cada uno de aquellos que pertenecen a esas 10 tribus. Pero la señal más grande de que una persona pertenece a esas 10 tribus es oír, es escuchar y obedecer la voz del pastor. La voz del pastor. Amén. Nosotros glorificamos el nombre glorioso de Yahweh porque hemos escuchado la voz del pastor de las ovejas. Por eso es que hoy en día estamos acá, también comunicándole, impartiendo hacia usted también esta palabra maravillosa que nosotros hemos recibido. Amén.
Continuamos. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Mm? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Allí vamos a leer unos versos también. Capítulo 2, verso 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Aquí también el apóstol Pedro, hablando, ¿cierto?, en esta carta, primera de Pedro, que muchos dicen que es una carta universal y que es para todas las personas, y en parte sí, pero va dedicada a alguien, y va dedicada a las tribus perdidas de la casa de Israel, a los que están en la dispersión. Va dedicada esta carta. Podemos corroborarlo aquí en Primera de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá lo dice Primera de Pedro, capítulo verso 1 y verso 2. Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice: Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados, ponga mucha atención, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Elohim Padre en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Acá podemos ver que la carta es dirigida a los expatriados, a los que están en la dispersión, es decir, a las 10 tribus que están en la dispersión, a la casa de Israel, al reino del norte, que fue esparcido por todos los lugares. Amén. Y dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Ahora habemos alcanzado misericordia. Hubo muchos años que este pueblo estuvo a la deriva, sin haber alcanzado misericordia, pero ahora sí. Entonces, pero leemos el verso 9 también. Es necesario leer el verso 9, porque el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este es un verso que no se lo puede estar hablando a cualquier persona, de ninguna manera. Es un verso, hermanos, es una palabra para el pueblo de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué sabemos esto? Primero porque leímos ahí en el capítulo 1 que está dirigida esta carta a los expatriados. Expatriados significa desterrados, aquellos que no tienen patria, aquellos que fueron echados de su patria. En esa condición es que quedó la casa del norte, el reino del norte, que popularmente es conocido como la casa de Efraín. Amén. Y lo interesante, hermano, de esto, y aquí nosotros tenemos que entender que el apóstol Pedro no puede estar hablando lo que a él se le haya ocurrido, ¿no? Esto no nació de su propia iniciativa, el decir que más vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se le ocurrió a él. Esto fue inspirado por el Ruach HaKodesh. Y esto ya había sido dicho al mismo pueblo. Al mismo pueblo se le había dicho ya esto. Eso lo podemos corroborar en la Biblia, solamente que muchos años atrás, en el libro de Éxodo, imagínense, casi 4000 años atrás se había dicho lo mismo.
Éxodo 19. Éxodo 19. Versos 5 y 6 dice, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. O sea, lo que Pedro hizo fue solamente repetir lo que ya Yahweh había dicho a través de Moisés al pueblo de Israel. Solamente hizo repetir las mismas palabras, pero ¿a quién? ¿A otro pueblo? ¿A otra religión? ¿A quién se lo dijo? ¿Al cristianismo? De ninguna manera. Se lo dice otra vez, pero al mismo pueblo. Al mismo pueblo, con una diferencia de 2000 años tal vez. Con una diferencia de 2000 años, pero se lo dice exactamente al mismo pueblo de Israel. Es decir, que Yahweh, nuestro Elohim, en 2000 años no cambió. No cambió su forma de ser, su forma de pensar. No cambió su promesa, no cambió su plan. Siguió adelante con el mismo plan. Amén. Siguió adelante con el mismo plan en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, y de Yahshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yahshua vuelve a corroborar lo mismo. Y él lo hace, por supuesto, con toda justicia y con toda autoridad. ¿Ah? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Continuando con con la misma idea o con el mismo plan que él tenía desde el principio. ¿Amén? Continuamos en Romanos, capítulo 11, y aquí tenemos que leer varios versos, que sería del 11 hasta el 32. Amén. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Amén. Sí, el apóstol Pablo está mencionando, ¿ah?, si han tropezado los de Israel, refiriéndose en este caso, ¿ya? Porque cuando encontramos en la Biblia, ya sea en el Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, mencionada la palabra Israel, tenemos que encontrar el contexto para saber a quién se está refiriendo. Si a Israel del norte o a la casa de Judá, porque también se le llamó Israel a la casa de Judá en el tiempo de Yahshua. Y hoy, en este tiempo, también se le llama Israel a la casa de Judá. ¿Ya? Entonces acá se está refiriendo obviamente a la casa de Judá. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Ah? Por la transgresión de la casa de Judá. Es que vino la salvación a los gentiles. O sea, otra vez estamos hablando de la casa de Israel. Cuando habla de gentiles, está hablando de las tribus que están desaparecidas todavía de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, ahora se refiere a los gentiles, ¿ya? El apóstol Pablo, a lo de la dispersión, por supuesto, dice, a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, es decir, a los de la casa de Judá. Porque si su exclusión es la
reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jastes contra las ramas, y si te jastas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Llamando también el apóstol a la cordura, a los hermanos, a los gentiles, o a las ovejas de la casa de Israel, ¿cierto? Que estaban dispersas por diferentes lugares y que estaban volviendo al pacto. No ponerse soberbio, por decirlo, contra la casa de Judá. O no hacer lo que la casa de Judá hizo con ellos, ¿ya? Al ser soberbio con ellos y rechazarlos y llamarlos gentiles, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron endurecidos en parte. En parte. ¿Qué se puede entender con ser endurecido en parte? Que primero podríamos pensar que no toda la casa de Judá, o el Israel que recibió o que estaba cuando el Mashiach vino, no todo ese Israel o no toda la casa de Judá fue que rechazó al Mashiach. No todo. Fue rechazado por los sacerdotes. Fue rechazado en forma oficial, por así decirlo de alguna forma. Recuerde que él dice, o que dice las Escrituras, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, él vino a ejercer su labor sacerdotal. Pero los de su oficio, ¿ya? Los de su oficio, los que tenían el mismo oficio de él, que eran los sacerdotes, no lo recibieron. Pero el pueblo sí lo recibió. El pueblo sí lo recibió. Las primeras congregaciones, los seguidores del Mashiach, los nazarenos, los del camino, eran todos eran todos judíos. Así que gran parte del pueblo sí lo recibió. Entonces, entonces en parte, digamos que dice que fueron, como dice realmente, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jastes contra las ramas, y si te jastas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Amén. Y también digamos que en parte cayeron, además porque si bien el pueblo de Israel o la casa de Judá rechazó al Mashiach, en parte, ¿cierto? Pero ellos sí conservan la Torá y se esfuerzan de alguna forma, con errores también, de cumplir de alguna forma con la Torá, con la ley de nuestro Elohim. Amén. Continuamos entonces la lectura. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, de que él por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
Allí hay una cosa maravillosa que lo menciona el apóstol Pablo, que dice que contra naturaleza. ¿Por qué? Porque, perdón, si hubiera habido en ese minuto un ingeniero agrónomo, diría, a ver, lo que están haciendo está mal, porque eso no puede ser, es imposible. Es decir, porque un árbol natural, ¿cierto? No se puede injertar con un árbol silvestre. Es a la inversa. O sea, cuando un árbol natural que es de un buen fruto, ¿cierto? Probablemente el agricultor encuentre que el árbol está débil. Está débil, entonces necesita darle fuerza para que sus frutos sean mejores. Entonces, ¿qué hace? Toma una rama del árbol natural y lo injerta en un árbol silvestre. Entonces, este árbol silvestre que tiene toda la fuerza, le da el vigor y la fuerza a esa rama, entonces esos frutos van a ser frutos maravillosos. ¿Ya? Pero ¿qué hace acá Elohim? Toma rama silvestre y la injerta al revés, en un árbol natural. ¿Mm? Entonces eso lo que parece extraño. ¿Y por qué? Porque eso sale de la lógica del ser humano. Él hace como él quiere, ¿cierto? Y fueron injertados, dice, contra la naturaleza. Pero también aquellos que pertenecían a ese árbol, es decir, la casa de Judá, si no permanecen en incredulidad, ellos mismos van a ser injertados en su propio olivo. Y así es que va a ser. Amén. Y continúa en el verso 25 y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Amén. Y aquí nosotros tenemos que captar esta palabra, porque hoy en día hay mucha gente arrogante. Hay gente que cree que ellos son el pueblo. Nosotros somos el pueblo, dicen ahora. Ahora nosotros somos el pueblo, Israel no. Y eso no es así. No es así, ¿no? Dice porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Amén. Ese endurecimiento que padece hasta el día de hoy, Israel dice, pero se refiere a la casa de Judá, al reino del sur, al mismo Israel que tenemos hoy en día, aunque mucha gente hoy dice que ese no es el Israel de la Biblia. Tal vez lo que vemos por fuera no, pero dentro hay un Israel, que es el Israel de Elohim, ¿no? Entonces, ellos tienen un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es las 10 tribus de la casa del norte que están dispersas por todo el mundo, por todas las naciones. Ellos están volviendo, están regresando al pacto, se están convirtiendo al Elohim. Convertirse al Elohim Todopoderoso es volver al pacto. Ahora te pensará, pero ¿y qué prueba hay de eso? Bueno, las escrituras son las principales pruebas. Y nosotros que estamos hablando también porque creemos que somos parte de ese pueblo, ¿ah? Lo creemos de todo nuestro corazón, estamos volviendo, y no solamente nosotros, sino que muchos de nuestros hermanos acá en Chile, en nuestro país, y en diferentes países de Latinoamérica, e inclusive de Norteamérica y en diferentes países del mundo. Las 10 tribus están volviendo, ¿eh? Los gentiles, la plenitud de los gentiles. Hay un verso, no sé si lo tengo a mano por acá, que no, lo habíamos visto anteriormente, un verso que habla cuando José trae a sus hijos, donde su padre Jacob, el cual ya estaba muy anciano, dice, los trae para darle la bendición, para poner sus manos y entregar la bendición a los hijos de José. Y cuando él los ve venir, le pregunta a José y le dice, ¿quiénes son estos?
¿Quiénes son estos? Obviamente estaban de acuerdo ellos que José iba a traer a sus hijos para que los bendijera. Entonces es un poco raro que Jacob haya mirado a los hijos y preguntado quiénes son estos. Y se ve que eran sus nietos, lo estaba esperando. Lo cierto es que él estaba viendo una visión que Elohim le mostraba tras de los hijos de José. ¿Y qué es lo que él estaba viendo? Una gran multitud. Una multitud. Por eso que después, más adelante, cuando él pone la mano sobre Efraín, que era el menor de los hijos, y pone la mano para dar la principal bendición, la primogenitura, José, el padre de Efraín y de Manasés, se molesta y le dice, no, padre, así no. Entonces toma las manos que estaban cambiadas, intercambiadas, de Jacob, para poner la mano derecha en la mano de su hijo mayor, que era Manasés, y viceversa. Jacob le dice a José, no, hijo mío, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces él entrega esa bendición y le dice a Jacob, ¿ya? Le dice, lo que pasa que Efraín va a ser fructífero, que es lo que significa Efraín, ¿cierto? Y va a ser padre de multitudes de naciones, de multitudes de naciones. Es decir, esa es la visión que él había visto. Padre de multitudes de naciones. También encontramos esta multitud, también la encontramos en el Apocalipsis, cuando hay una gran multitud, ¿ya? Dice con palmas en las manos en el reino de los cielos, delante del gran trono, ¿cierto? Y uno de los ancianos pregunta y dice, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? Dice que era una multitud de todo pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa misma multitud se repite allí, es una multitud, esa es la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles, es decir, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego Israel será salvo, dice. Y luego Israel será salvo como está escrito. ¿Por qué? Porque cuando entre la plenitud de los gentiles es que se va a completar el reino de Israel, donde va a ser restaurado. Y todas las personas, no sabemos qué cantidad son, no sabemos qué número, todos los que estaban en el corazón de Elohim van a formar parte de ese pueblo y ese pueblo va a ser completo. Ahí se va a completar el Israel que solamente el Padre conoce. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de la palabra. Amén. Por cuanto al Evangelio dice son enemigos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el plan de salvación que va a salvar a este pueblo. Pero la casa de Judá no ha creído en ese Evangelio porque no ha recibido al Mashiach, al autor del Evangelio, todavía. Porque, mire qué importante esto, lo que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Es irrevocable, es decir, la promesa para con Israel, el plan de salvación para con Israel que fue diseñado y confeccionado en la eternidad, es irrevocable. Aquí no hay un cambio de pueblo, aquí no hay un reemplazo, no hay algo así como que ahora la iglesia evangélica vino a reemplazar al pueblo de Israel. No hay un cambio así como que digan la religión cristiana, el cristianismo vino a reemplazar a Israel. Ahora el pueblo de Elohim o el pueblo de Dios, ahora no es Israel, ahora es la iglesia. Eso es falso, eso es una mentira. Eso no está en el Evangelio. No está en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es irrevocable. Es irrevocable el mandamiento el llamamiento de Elohim para con su pueblo. Es irrevocable. Ahora, hay un verso, antes de terminar lo que estamos leyendo, vamos a
a ir a Filipenses. Filipenses. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? El que comenzó la buena obra, con Israel, la perfeccionará hasta el día de Yahshua HaMashiach, hasta el día del Cristo, hasta el día que Él venga en las nubes del cielo para recoger a su pueblo. Hasta ese día, esta hora va a ser perfeccionada. Y va a ser perfeccionada con un solo pueblo, que se llama Israel. ¿Por qué? Porque es irrevocable, es irrevocable. Él no es hombre para que cambie de parecer. No es hombre para que se arrepienta de lo que Él planificó en el principio. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, ahora los desobedientes son ellos. Antes era la casa de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Aleluya. Es decir, aquí no hay nadie que tenga algún mérito, ¿ya? Y solamente se cumple el plan de nuestro amado Mashiach. Él sujetó a todos en desobediencia. A todos, ¿a quiénes? A todos, al reino del norte y al reino del sur, finalmente. ¿Para qué? Para tener misericordia al final de todos, de todos. Amén. Amén, continuamos. En el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso el 14 al 17. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando hablamos de oveja, cuando la Biblia nos menciona ovejas, siempre está hablando de Israel, del pueblo de Israel, ya sea el Israel unido, las 12 tribus, o ya sea las 10 tribus del norte o las 2 tribus del sur, la casa de Judá o la casa de Israel. Siempre se está refiriendo a Israel con ovejas. Él no tiene otro pueblo que no sean ovejas. No tiene un pueblo de lobos o de cerdos, no sé, pero tiene ovejas. Y el verso 16, importantísimo esto, dice el Mashiach, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aleluya, imagínense que el Mashiach puso su vida. Él tiene el poder para poner la vida y para volverla a tomar. Es decir, cuando él fue a la cruz del madero, o al madero de la cruz, dio su vida, ¿cierto? A él no es que lo hayan matado. Claro, vimos que lo azotaron, que pusieron una corona de espinas donde la sangre fluyó, que atravesaron su costado con una lanza, pero el hombre no tiene poder para matar al Elohim Todopoderoso, sino que él puso su vida por su voluntad, puso su vida para que la tomaran y se la quitaran, ¿cierto?
Pero así como puso la vida, también tiene poder para volverla a tomar, es lo que él dice. Y esto lo hizo, ¿por quién? Por sus ovejas, para poder volver a traer a sus ovejas. Amén. Y, y dice, el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recordemos que él está hablando allí en la casa de Judá. A los judíos le estaba diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me conviene traer. ¿Cuáles eran esas ovejas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, el reino del norte. A eso había venido él, el reino del norte. Y no solamente dice eso, sino que dice, dice, y oirán mi voz, ¿ya? Y habrá un rebaño y un pastor. Oirán mi voz. ¿Se acuerda que le había dicho que una de las señales, o la señal, para saber si somos hijos de Elohim, o si pertenecemos al rebaño del Maestro, la señal es que hayamos oído su voz? Hoy en día hay mucha gente, hay muchos religiosos que dicen que le sirven a Dios, que creen en Jesucristo, dicen, pero no quieren escuchar su voz, rechazan su palabra, la rechazan de plano. Solamente ellos escuchan las bendiciones. Cuando se habla de bendiciones, ahí sí, es todo para mí. Ah, bendición, todo para mí, como esas personas que andan en todos los lugares y eventos donde se regalan cosas. ¿Sí? Sí, hay gente que es así. Donde escuchan un evento y en el evento están regalando cosas, allá aparte. Así andan los religiosos. ¿Mm? Buscando las bendiciones, pero no quieren saber nada con la palabra de Elohim. Amén. Y dice que habrá un rebaño y un pastor. Primero está diciendo que tengo otras ovejas. O sea, cuando dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, es porque hay otro rebaño. Pero cuando luego que ellas escuchen la voz del pastor, va a haber un solo rebaño porque él va a traer. Yahweh dice en el antiguo pacto, yo mismo que hablo, yo Yahweh, iré a buscar a mis ovejas. Entonces cuando las ovejas retornen, van a juntarse con las ovejas de Judá y van a ser un solo rebaño. Y va a haber un solo pastor de las ovejas. No dos, como hoy en día se pretende creer que hay dos pueblos. Como han enseñado que hay un pueblo en el sistema dispensacional, un pueblo que tiene destino celestial y que se llama Iglesia Evangélica o cristianismo, y un pueblo que tiene destino terrenal que se llama pueblo de Israel. Eso es falso, eso las escrituras no lo enseñan. Si usted cree en eso, está errado, está totalmente confundido. ¿Amén? Dice que habrá un rebaño y un pastor, y oirán la voz del maestro, oirán la voz del pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor, y las verdaderas ovejas no se van con nadie que no sea su pastor. Amén. Qué tremendo, qué maravilloso. Isaías 56, 18, 8, ¿qué dice? Isaías 56, verso 8, dice Yahweh el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, hablando acerca de lo mismo. Dice Yahweh el Adón. ¿Ah? El que reúne a los dispersos, o sea, el que reúne a las ovejas dispersas de la casa de Israel, a los que están en la dispersión. Amén. Ahí no solamente el Evangelio, no solamente es algo del Nuevo Pacto, o del Nuevo Testamento, como se conoce, sino que también del Antiguo Pacto. También del Antiguo Pacto. ¿Amén? En Oseas, volvemos al libro de Oseas, porque en el libro de Oseas tenemos muchísima información. Volvemos al capítulo 1. Este libro del Antiguo Pacto
El libro de Oseas está prácticamente en su totalidad, está dedicado al reino del norte, a la casa de Efraín, a la casa de Efraín. Dice Oseas capítulo 1, verso 11 verso 11, bien, y después en el capítulo 2, el verso 1. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ya lo habíamos leído, ¿ya? Y a propósito de lo que estábamos leyendo en Juan, ¿cierto? Donde nos enseña de que hay un solo pastor y un solo rebaño. Es decir, tenemos un solo Elohim, un solo Salvador, y ese Salvador tiene un solo pueblo. Por eso que dice que se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel. Y ambos serán uno y nombrarán un solo jefe, o sea, un solo rey. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande, grande. Amén. Grande. Qué maravilloso, hermanos, lo que las Escrituras nos enseñan. Y entendemos que las Escrituras son desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no podemos solamente enfocarnos en el Nuevo Testamento, o solamente en los Evangelios, o solamente en las cartas, sino que tenemos que escudriñar toda la Escritura de tapa a tapa, como dicen algunos. ¿Ya? Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso del 11 al 22. Amén. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los gentiles en cuanto a la carne, porque se hicieron gentiles, ¿cierto? La casa de Israel se hizo gentil en cuanto a la carne, ¿ya? Pero en el corazón de Elohim siguieron siendo su pueblo, por supuesto. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, los de la circuncisión, los de la casa de Judá, del reino del sur, le llamaron incircuncisión a los de la casa del norte, por haber sido echado del pacto. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Antes de seguir vamos a hablar acerca de estos versos, a argumentar, ¿cierto? Y dice que, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, habíamos dicho que era la casa de Israel, ¿cierto? Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en otro tiempo vosotros estáis llamados, perdón, estáis llamados, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los judíos nos hicieron problema en llamar incircuncisos, porque había una enemistad entre ellos. ¿Ya? Había una enemistad que partió cuando estos pueblos se separaron, cuando se dividieron, se separaron. Entonces, dice que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora,
En el Mashiach Yahshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ya? En aquel tiempo estábamos lejos. Estaba este pueblo, las 10 tribus, la casa del norte estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, habían dejado de ser ciudadanos de Israel. Por eso que eran expatriados, como dice el apóstol Pedro, eran expatriados, ¿ya? Y estaban en la dispersión, perdieron la nacionalidad, ¿ya? Y fueron hechos ajenos a los pactos de la promesa. Quedaron sin pacto, sin promesa, y por ende sin esperanza en el mundo. Pero ahora en el Mashiach dice que vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, del Mashiach, porque Él es nuestra paz. Dice que Él es nuestra paz porque había enemistad entre esos dos pueblos. Había una enemistad que perduró por muchos años, por siglos. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles ambos pueblos? Y aquí es que a nosotros se lo enseñó de forma errónea. ¿Ya? Se nos mencionó que un pueblo era Israel y el otro pueblo era todas las otras naciones, ¿ya? Que no pertenecían, que no eran parte de Israel, eran extranjeros. Pero lo que está diciendo el apóstol de que ambos pueblos, uno era Israel, la casa del norte, y el otro Judá, la casa del sur, el reino del sur. De esos pueblos, derribando la pared intermedia, porque la enemistad que en ellos había era tan grande, que construyeron literal en el templo un muro donde los gentiles podían solamente llegar hasta ese muro, no podían acceder al templo. Y a ese lugar se le llamó el atrio de los gentiles, o el patio de los gentiles. Continuamos la lectura. Dice, aboliendo en su carne, verso 15, las enemistades. ¿Se da cuenta? Las enemistades, porque estaban enemistados, eran enemigos casi. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Ya? Aquí no está diciendo que haya sido abolida la ley, como muchos enseñan. No es que Jesús abolió la ley, dicen algunos. No, la ley no está abolida. Aquí no está hablando de eso. No está hablando de la Torá. Está hablando de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas de los fariseos, ¿ya? La tradición de los ancianos o las obras de la ley que eran expresadas, eran leyes expresadas, no estaban escritas en la Torá, no estaban escritas esa ley que Yahweh entregó a Moisés, sino que eran expresados, se expresaban de boca, ¿no? Y eso se le llamaba, en ese tiempo se conocía como el Talmud, bueno, todavía, ¿ya? Y se refería a la tradición de los ancianos o a las obras de la ley, que era una ley paralela a la ley de Elohim. Y abolió, dice, habiendo abolido, ¿no? Abolido en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. ¿Por qué? Porque habían leyes o ordenanzas que, por ejemplo, para entender, a los judíos no se les permitía entrar en la casa de un gentil. Eso no era un mandamiento de Elohim. Eso era una ley expresada, era una ordenanza de los fariseos. Como por ejemplo, si tenían ellos que viajar de Jerusalén a Galilea, y entre ese tramo al medio estaba Samaria, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? No pasaban por Samaria porque no se podían juntar con un samaritano, porque estaba prohibido, ¿ya? Era una ordenanza de hombre. Estaba prohibido, entonces tenían que rodear Samaria por uno de los dos lados, o por el Mar Muerto o por este otro lado acá. Entonces, esas ordenanzas el Mashiach las abolió, ¿ya? De hecho, por eso que los gentiles no podían, sino que llegar hasta el muro, los gentiles no podían,
de entrar en el tiempo de Yahshua, todavía un gentil no podía entrar al templo. Era una abominación. Era una abominación. Y eso solamente eran ordenanzas de hombre. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Amén. O sea, ahora los que habían sido echados del pacto, el reino del norte, ahora ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino que volvieron ellos al pacto, se volvieron al pacto. Y son ahora hechos de la familia, ¿no? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Amén. Edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Amén. Así que somos edificados, y ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que los apóstoles y los profetas predicaron el Evangelio. No crea que solamente los apóstoles predicaron el Evangelio. Está dicho de esta forma porque ahora se está mirando desde adelante hacia atrás. Si lo miráramos de atrás, o si el escritor lo hubiera mirado atrás, hubiera dicho primeramente los profetas, que fueron los primeros que predicaron y anunciaron el Evangelio, la Besorá, y luego los apóstoles. Ese es el fundamento. Y y el fundamento de los apóstoles y profetas está sobre el fundamento de Yahshua HaMashiach, que es la piedra angular, que es la piedra, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Adón. Un solo templo, un templo santo, donde se congrega un solo pueblo, un solo pueblo, ¿no? Que se llama Israel. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de esta tercera parte del Evangelio, ¿cierto? Donde estamos en este viaje por el Evangelio, conociéndolo a través de las Escrituras. Amén. Así que agradecidos por la sintonía. Si les gustó, pueden darle like y compartirlo para que mucha gente y muchos más puedan ver también estas enseñanzas. Así que Elohim les bendiga y los vemos en el cuarto episodio.